¿Nunca te has preguntado si en la historia se ha llevado a cabo algún experimento con el fin de poder controlar la mente de las personas? Pues en este video te traigo la respuesta a esa pregunta y te traigo uno de los experimentos más secretos y oscuros por parte de la CIA y los Estados Unidos, el MK Ultra. Así que te lo voy a contar todo. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. Por allá en tiempos de la Guerra Fría, la carrera tecnológica y militar entre Estados Unidos y los soviéticos se ponía cada vez más tensa. Cualquiera de los dos quería tener el poder y tener mayor capacidad militar para en dado caso una guerra poder ganarla. Pero Estados Unidos siempre pensaba con sus espionajes que Rusia estaba desarrollando técnicas para el control mental. Así que ellos, para no perder la carrera contra el tren, impusieron un programa secreto denominado MK Ultra, a veces también conocido como Programa de Control Mental de la CIA. Fue un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para la experimentación en seres humanos. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias para estas ser utilizadas en interrogatorios y torturas. ¿Y saben con qué fin? Para debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Hablemos un poco de qué era lo que se hacía en estos experimentos. Según un poco la información que encontré, se les suministraba LSD a las personas, que eso es una droga. También había hipnosis, privación sensorial, aislamiento y hasta abusos sexuales. Todo esto se le hacía al personal de la CIA, militares, doctores, prostitutas y pacientes con desórdenes mentales. Y ojo, porque todos estos experimentos se hacían sin el consentimiento alguno de estas personas. A este proyecto se le dio inicio en la década de 1950, pero se dice que entre 1953 y 1967 al programa se le fue sancionado y sus actividades se le reducieron paulatinamente, hasta que no fue en 1973 que el programa fue descontinuado oficialmente. Como les dije, el programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales que ya les nombré, por lo que se llevó a cuestionar su legitimidad. Y ustedes se estarán preguntando de dónde estoy sacando esta información o cómo se dio a conocer todo este proyecto. Pues bueno, hasta 1977 no se supo nada públicamente de la existencia de esta operación secreta, pero gracias a una investigación del Senado americano que condujo a la desclasificación, y oigan bien, de 20.000 documentos de la CIA, todo esto sirvió pues para conocer este proyecto. Para entonces el proyecto ya se había abandonado, como les dije, pero en las 2 décadas en que estuvo activo, muchos ciudadanos estadounidenses y también canadienses fueron sujetos de experimentación en contra de su voluntad, como si fueran ratas de laboratorio. Hasta esta parte del video todo es 100% real. Todo esto está apoyado por información de internet y los documentos desclasificados del proyecto MK Ultra. Pero una parte que les quería contar es una historia, no sé si sea 100% real, pero la encontré acerca de cómo se supo una parte de esta historia. Y aquí va. Los documentos del proyecto fueron destruidos para que fuera imposible el rastreo, hasta que uno de los individuos utilizado para esos experimentos escapó del laboratorio para contar al mundo sobre los misterios de este proyecto. Esta persona, tras estar un mes escapando de la CIA, el FBI y muchas organizaciones, decidió un día suicidarse, pero justo antes de enrollar la soga a su cuello, un extraño hombre le promete liberarlo de su sufrimiento sin la necesidad de recurrir al suicidio. Este extraño hombre lo llevó hasta su laboratorio mientras le inyectaba anestesia. Tras pasar un largo rato, el hombre vio con horror cómo estaba frente al misterioso hombre y se le caía la piel.
Las únicas palabras que pudo decir en ese momento fue: yo soy la cosa. Escapando del lugar, se topó con un escondite, que no se veía tan bien, pero no le quedaba de otra. Se escuchaba cómo la CIA corría velozmente hacia el laboratorio, donde se escuchaba un grito desgarrador y una simple frase que le heló la piel a esta persona: yo soy la cosa. Luego de investigar un poco este proyecto, se me vienen grandes dudas, y es que ¿qué otros experimentos ha realizado la humanidad que nadie aún se ha dado cuenta de su existencia o que aún no se ha desclasificado documentos de aquellos? Eso no lo vamos a saber. Experimentos macabros, qué sé yo. Pero hay otros experimentos que ya se han desclasificado y que cualquier persona puede saber de ellos, y que en mi canal ya he hablado de muchos de ellos, como el experimento ruso del sueño, el experimento nazi con los zombies y el proyecto Rayo Azul, y otros que vendrán en el futuro, que les recomiendo que se pasen a mi canal a verlos porque les va a gustar mucho estos experimentos. Por mi parte, yo dejaré el video hasta aquí y no podría terminar sin recomendarte que te pases por mis redes sociales, que las encontrarás en la descripción del video. Yo soy Andrés y esto es Dark TV.